Dios declaró al profeta Amós del Antiguo Testamento: porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto sus siervos los profetas. Amós 3:7. El 6 de abril de 1830, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue restaurada en Fayette, Nueva York, por medio del profeta José Smith. En 1820, cuando tenía 14 años y buscaba saber cuál era la verdadera Iglesia, José comenzó un viaje divino de comunicación con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Esta es la extraordinaria historia de esa restauración. José Smith enseñó que el primer principio del Evangelio es comprender el carácter de Dios. Truman Madsen pasó toda su vida estudiando y enseñando acerca de José y de cómo, a través de él, el mundo aprendería el carácter de Dios. Al escuchar estos discursos, considere su propia comprensión de cómo es su relación con Dios. Hace años preparé un documento titulado José Smith entre los profetas. Intentó presentar 10 caracterizaciones de los profetas que son típicas en el judeocristianismo literatura. Por ejemplo, un profeta es un anunciador, él tiene acceso profético al futuro. Además, a los profetas se les ha llamado anunciadores, lo que significa que hablan con valentía en el juicio y en recomendación en cuanto a su propio tiempo. Un profeta también es un hombre que tiene autoridad, que habla con más que una sanción humana. Es un recuperador o descubridor de la verdad. Es un defensor de la justicia social. Es un carismático, cuya personalidad manifiesta algo que atrae en un sentido espiritual. Él es uno que soporta el sufrimiento, y lo hace radiantemente. Es la encarnación del amor. Él es un vidente, lo que significa que tiene la capacidad para comprender y revelar claramente la verdad. Finalmente, entre los grandes profetas en el pasado, muchos han sido mártires. En esa presentación demostré que, bajo cada uno de esas cabezas, José Smith califica como un profeta. Si podemos usar cualquiera de ellos para caracterizar un profeta, ¿qué podemos decir de un hombre que las manifiesta todas? Más íntimamente que en los subtítulos judeocristianos mencionados, llegamos a un enfoque subjetivo de la gloria de José. Primera visión. En 1969, B.Y.U. Studies publicó una colección de los 4 relatos escritos conocidos de la primera visión. Uno se registró por primera vez en 1832, otra en 1835, después de una visita a José tuvo con un visitante judío llamado Matías. Está la declaración de 1838, que ha sido publicado al mundo en La Perla de Gran Precio, y por último, el conocido Wentworth carta escrita en 1842 al Chicago Democrat, en la que el profeta recapituló brevemente su primera visión. Lo que se pretendía con la publicación de estudios de B.Y.U. no era solo dar, como se hizo, los hologramas reales, los relatos escritos a mano de sus diferentes escribas, tal como él los dictó, sino también para proporcionar artículos sobre el contexto de algunos de los mejores eruditos santos de los últimos días. En el primer relato, José habla de sus días en Vermont. Allí y más tarde en Nueva York, José miraba hacia arriba por la noche y se maravillaba ante la simetría, la belleza y el orden de los cielos. Algo en él le decía, detrás de eso debe haber un majestuoso creador de los cielos. El contraste entre la conciencia que tenía cuando era niño y la confusión que veía en este planeta no solo era difícil, le quemaba el alma. Las divisiones que lamenta en Palmira no se daban solo entre los demás, vecinos y amigos, se daban en su propia familia. Tenía al menos un pariente en cada iglesia de Palmira, de modo que su familia estaba completamente dispersa. Orden en el cielo, desorden en la tierra. ¿Cómo podía Dios ser responsable de ambos? El relato deja claro que antes de la sagrada experiencia en el bosque, a José nunca se le había ocurrido que todas las iglesias influyentes estuvieran equivocadas. La pregunta que le hizo a Jesucristo cuando se recuperó no fue, ¿hay una iglesia verdadera en el mundo?, sino, ¿cuál iglesia es verdadera? Supuso que al menos una tenía que ser verdadera. Por lo tanto, la respuesta fue aún más sorprendente y conmovedora, no te unas a ninguno de ellos. Al leer la Biblia, José quedó impresionado. De hecho, dice, jamás pasaje alguno de las Escrituras llegó al corazón de un hombre con más poder que este en esta ocasión al mío. El reverendo George Lane pudo haber sido el hombre que primero recomendó ante José Smith, pida a Dios. Ese pasaje específico de Santiago 1:5 se mencionó en algunos de los sermones del ministro. Era metodista y estaba asociado con avivamientos en el oeste de Nueva York. Más tarde, José habla de un predicador metodista con el que estuvo poco después de la visión, una persona que, dice, estaba activa en la agitación religiosa antes mencionada. Imaginemos, y esto para mí es conmovedor,
a José a los 14 años, lleno como estaba de la gloria, la experiencia extraordinaria y la emoción de la misma, contándole su experiencia a este hombre. Y la respuesta del hombre fue, oh, no, eso no puede ser de Dios. Esas cosas ya no suceden. Así que, al que le falta sabiduría, debe ir a orar al respecto. Por todos los medios, que le pida a Dios. Pero a este hombre la respuesta le pareció, bueno, a demasiado. El cielo se había acercado demasiado. Casi podemos visualizar al muchacho, de mente pura, espontáneo, incluso un poco desenfrenado, como son los adolescentes, impresionado por la maravilla de esta maravillosa respuesta a la oración. ¡Guau! Funcionó. Me dijiste que lo hiciera. Lo hice. Y la respuesta fue, caramba, muchacho, todo es obra del diablo. La sonrisa del muchacho desapareció lentamente. Y aprendió pronto que testificar de las manifestaciones divinas era despertar la oscuridad y hacer descender la ira. Esa ira finalmente se convirtió en balas. No he hecho justicia a la familia y su apoyo hacia él. Tenemos un documento de una mujer que era presbiteriana, que habla de la vida temprana de Joseph cuando ella, siendo una niña, aparentemente mucho más joven, fue y lo observó con otros de los muchachos que trabajaban en la granja de su padre. Los enemigos de José Smith han dicho una y otra vez que era un holgazán, un indolente, que nunca trabajó ni un solo día en su vida. La verdad es que es exactamente lo contrario. Hooke, Nibley había señalado de pasada que las historias se contradecían radicalmente entre sí. Por un lado, oímos hablar de esta persona holgazana, que siempre está contando historias sin rumbo y que nunca hace un día de trabajo duro, y en el siguiente aliento los antimormones señalan que todas las noches a medianoche salía con su equipo a cavar en busca de plata o tesoros enterrados, y nunca los encontraba. Lo cual no es precisamente indolente, sino demasiado activo. La verdad es que, según este relato, su padre contrató a José porque era un buen trabajador. Otra razón era que José podía hacer que los otros muchachos trabajaran. La sospecha es que lo hizo mediante el hábil uso de sus puños. Creo que uno de los sentimientos de indignidad que tenía, una de las cosas por las que pidió perdón, y su relato muestra que oró pidiendo perdón antes de las visitas de Moroni, era esta propensión física. Era tan fuerte, tan musculoso, tan capaz físicamente, que esa era una de las maneras que tenía de resolver los problemas. Esto lo preocupaba. No sentía que fuera consonante con la comisión divina que había recibido. El relato, de la señora Palmer, dice que en una ocasión, el ministro fue a su casa y le dijo que el joven José, muy conocido en la comunidad, había afirmado haber tenido una visión. Este ministro le había rogado al hombre que había contratado a José que se negara a contratarlo y que lo tratara con rudeza. Porque, dijo, estaba alborotando el vecindario. El padre respondió, no, él se gana el dinero. Es un buen trabajador y no me importa lo que afirme religiosamente. De hecho, la frase que usa para describir la visión es interesante. Dijo que era el dulce sueño de un muchacho de mente pura. Más tarde, relata la hija, José afirmó haber tenido otra visión, y esta vez condujo a la publicación de un libro. El clérigo volvió y en ese momento el padre de la muchacha se volvió contra José. Pero, añade significativamente, para entonces ya era demasiado tarde. José Smith tenía seguidores. Los primeros miembros de esos seguidores fueron su familia, que lo apoyó y lo amó con gran constancia. De hecho, no hay mayor ejemplo de resistencia familiar total en la historia que el de la familia Smith. Es cierto que tuvieron sus altibajos y que William Smith era casi tan inseguro e inestable como Hiram Smith era leal e inquebrantable. Pero desde una perspectiva general, uno de los puntos fuertes de la historia de la Iglesia es que la primera familia se mantuvo fiel entre sí. Incluso en los primeros días de las revelaciones de José, el padre le aconsejaba que no desobedeciera la visión celestial. Observe que en los 4 relatos se describe la lucha que José tuvo con el adversario. En cada punto crucial de la restauración, Belcebú, el enemigo de la rectitud, el príncipe de las tinieblas, ha hecho sentir su poder. La primera visión fue un punto de ataque natural. El diablo, a diferencia del resto de nosotros, no ha perdido la memoria de la vida preterrenal. No ha sido colocado en un cuerpo físico ni se le ha quitado el velo. Por lo tanto, conocía a José Smith. Más adelante en su vida, José diría, todo hombre, y eso se incluiría a sí mismo, que tiene un llamamiento para ministrar a los habitantes del mundo fue ordenado para ese mismo propósito en el gran concilio del cielo antes de que este mundo fuese. No es de sorprender, entonces, que el adversario quisiera frustrar las fervientes súplicas del joven José en la arboleda sagrada.
No era la primera vez que alguien había orado para que el Señor respondiera la difícil pregunta, ¿dónde está la verdad? La respuesta que recibió José fue, creo, una respuesta a millones de oraciones ofrecidas a lo largo de los siglos en ambos lados del velo. ¿Cuán fuerte fue la influencia oscura en esa ocasión? En el relato de la perla de gran precio, José deja en claro que no fue algo imaginario. Por un tiempo pareció que sería destruido. En un relato anterior, agrega que por un tiempo no pudo hablar, como si su lengua se le pegara al paladar. Ejerció la fe y fue liberado del poder maligno. A lo largo de su vida, el profeta tuvo cosas importantes que decir acerca del poder del maligno, pero nunca dijo que el maligno fuera tan poderoso como el Dios viviente. Él conocía a ambos. Al igual que Moisés de la antigüedad, no se sintió confundido una vez que experimentó ambos y sintió su influencia. Al hablar del tipo de poder que llamamos posesión, enseñó a los santos que el diablo no tiene poder sobre nosotros, solo en la medida en que se lo permitamos. En otra parte dijo que todos los hombres tienen poder para resistir al diablo. En resumen, todo es voluntario. Pero, seamos justos o no, no escapamos a los ataques. Y pueden venir de afuera, como en el caso de José en el bosque, o, si cedemos, pueden volverse interiores y nosotros mismos podemos convertirnos en los títeres del maligno. Un saludable respeto, si se me permite decirlo así, por el poder de las tinieblas surgió de la primera visión de José Smith, como también un glorioso respeto por el poder que vence a las tinieblas. José describió la luz que descendía. Al dictar el relato, buscó la palabra adecuada. Primero usó la palabra fuego. Esa está tachada a favor de espíritu o luz. La palabra que finalmente eligió y que usó con más frecuencia fue gloria. Se refiere al espíritu y poder de Dios que emana e irradia. Pero es importante notar la palabra fuego. Orson Pratt, en su libro Interesting Account of Various Remarkable Visions, un relato interesante de varias visiones notables, publicado en 1840, 2 años antes de la Carta de Wentworth, y que circuló ampliamente en las misiones de Gran Bretaña y Europa, dice que el joven profeta esperaba ver las hojas y las ramas de los árboles consumidas. En otras palabras, pensó que estaba viendo fuego que descendía, del tipo que quema y consume. ¿Era ese detalle algo que Orson Pratt había aprendido de una conversación con el profeta? ¿O era una inferencia de la declaración que hace José de que el brillo y la gloria desafían toda descripción? El profeta indica en el relato de 1835 que estaba lleno de esa luz, pero también rodeado por ella, que llenaba la arboleda. Luego agrega, sin embargo, nada se consumió, tal vez indicando que esperaba que así fuera. Es significativo que cuando el Señor habla de venir en su gloria, y de quien soportará el día, esa misma realidad, es decir, su gloria, sea una bendición, algo que crea, mejora y santifica. Y para los malvados, todo lo contrario. La corrupción no puede soportar la presencia de Dios. El mismo fuego que confirmará la dignidad de los fieles, condenará la maldad de los demás. Y ellos, al ser purificados, en algunos casos por la muerte, perderán los elementos de sus sistemas que han sido corrompidos. El profeta no fue dañado por la experiencia, fue santificado por ella. Habiendo visto la luz, ve a 2 personajes, como si estuvieran en una columna, descendiendo. Uno habló y dijo, «Este es mi hijo amado». En la carta de Wentworth, el profeta agrega, hablando de los dos, que eran exactamente iguales en rasgos y semejanza. Observe que no solo se parecían, sino que eran exactamente iguales en rasgos y semejanza. Mi propia suposición en cuanto a lo que quiso decir es que tenemos aquí algo que en la tierra es familiar. Hablamos de un parecido familiar, de tal palo, tal astilla. El hijo se parecía a su padre. Mosiah Hancock registra un discurso en el que José Smith dijo que solo el Espíritu Santo en su especial campo de revelación puede realmente permitirnos conocer al Padre por medio del Hijo, pues son tan parecidos. La declaración bíblica a Felipe, quien le pidió, «Muéstranos al Padre», es literalmente cierta. La respuesta que dio el maestro fue, «¿Tanto tiempo he estado con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Esto no se debe a que sean idénticos, sino a que son, tanto en apariencia como en naturaleza, exactamente similares. Esta circunstancia puede darnos una idea más clara de la frase que Alma utilizó en su familiar serie de preguntas sobre nuestro progreso espiritual. Está la imagen de Dios grabada en vuestros rostros. También puede darle mayor significado a una historia favorita del presidente David Olemsky sobre el gran rostro de piedra. En el amor por un semblante, uno puede eventualmente asumir el carácter de lo que ama.
Da una confirmación adicional de la visión posterior que el profeta tuvo de los 12 mientras estaba en Kirtland, un grupo dispar de hombres de diversos orígenes a quienes vio en visión, a través de sus dificultades y luchas, hasta que los vio glorificados. Los vio recibidos por el Padre Adán, conducidos al trono de Dios, saludados y abrazados por el Maestro, y luego coronados. Él dice, vi que todos tenían una hermosa cabellera y que todos se veían iguales. No se debe forzar esto para que signifique que los 12 tenían rasgos absolutamente similares, sino más bien que en gloria, en florecimiento y belleza, y el profeta usa la palabra belleza para describir la gloria de un hombre resucitado así como de una mujer, eran similares. El joven José Smith aprendió en la arboleda sagrada que ver al Padre es ver al Hijo, y viceversa. Un punto más profundo es la relación de estos dos seres. José enseñó en la década de 1840, y creo que fue una extensión de lo que aprendió en la arboleda esa mañana, que la declaración del Maestro acerca de que él no hacía nada más que lo que había visto hacer al Padre tiene infinitas implicaciones. ¿Cómo pudo Jesús haber visto los actos del Padre como testigo? El presidente Joseph Fielding Smith escribió, no como testigo, lo vio en visión. Cristo fue bendecido antes de entrar en la vida terrenal para ver en visión lo que el Padre había hecho antes que él, en un eón anterior, por así decirlo. Y, de nuevo, la relación es exacta. Si Cristo mismo fue engendrado de manera única y fue el primogénito en el Espíritu, y si fue el Cristo no solo de esta tierra sino también, como enseñó el profeta más tarde, de la galaxia, así también antes de él el Padre mismo fue un Redentor, habiendo obrado la salvación de las almas de las cuales era hermano, no padre. Esto es algo profundo. José Smith llega a la conclusión en su discurso de King Follett. Cualquier otra cosa que pueda significar, y es alucinante, al menos significa esto. El Padre, por experiencia, sabe exactamente por lo que ha pasado su Hijo. Y el Hijo, por experiencia, sabe exactamente por lo que ha pasado el Padre. Por lo tanto, cuando dice, yo y mi Padre somos uno, no está expresando una identidad metafísica. Está hablando de unidad de espíritu, latidos armónicos de amor y el profeta José Smith recibió una visión que solo puede venir en los modelos de la redención eterna. Sembrada en la mente de un muchacho de 14 años, esa semilla de visión floreció y creció. Aunque no sabemos cuánto tiempo estuvo el profeta José en el bosque ese día recibiendo instrucciones, probablemente fue más de lo que sugiere el bosquejo que tenemos. Sabemos, por ejemplo, que escribió, muchas otras cosas me dijo, que no puedo escribir ahora. Hasta donde yo sé, nunca las puso por escrito. Algunos críticos han señalado que el profeta habló de la visita de ángeles en relación con su primera visión. Algunos han teorizado que comenzó afirmando que vio un ángel y terminó embelleciéndolo con la afirmación de que vio al Padre y al Hijo. La verdad es que, después de haber descrito todo lo que conocemos acerca de la visita del Padre y del Hijo, dice en las palabras finales del relato de 1835, vi muchos ángeles en esta visión. Es una opción obligada decir que vio al Padre y al Hijo o vio ángeles. Lo que vio fue ambas cosas. ¿A quién se le habría permitido estar con él en esa teofanía? ¿Qué ángeles estaban presentes? Tenemos la enseñanza de José Smith de que los ángeles son personajes resucitados que han vivido en esta tierra, o son los espíritus de los justos que han vivido en esta tierra y que aún resucitarán, o, como en casos raros en el Antiguo Testamento, personas aún no encarnadas que vienen en anticipación. No hay ángeles que ministran en esta tierra sino aquellos que pertenecen o han pertenecido a ella. Eso lo limita a esta tierra, pero no podemos limitarlo más que eso. José estaba cansado de su experiencia en la arboleda. El encuentro, por largo o corto que fuera, exigió mucho de él. Él dice, recuperé la conciencia. Creo que es inapropiado decir que había estado en un trance o en un estado místico. Los paralelos más claros provienen de los registros antiguos de Moisés, Abraham y Enoc. Al igual que aquellos profetas de la antigüedad, José estaba lleno de un espíritu que le permitía soportar la presencia de Dios. ¿Ese espíritu es debilitante o vigorizante? Mi respuesta meditada es, sí. Es ambas cosas. Exige de nosotros una concentración y una entrega comparables a ninguna otra cosa posible en esta vida, pero también confiere grandes capacidades que trascienden nuestros poderes mentales, espirituales y físicos finitos. En 1832, al salir de la visión sobre los 3 grados de gloria, Doctrina y Convenio 76, con su compañero de visión, Sidney Rigdon, el profeta parecía fuerte, mientras que Sidney parecía haber pasado por una guerra. A lo que el profeta, con cierta humildad y quizás también con un poco de condescendencia, dijo, Sidney no está tan acostumbrado como yo.
Pero después de la primera visión, estaba débil. Le fue difícil regresar a casa. De manera similar, en su encuentro de 1823 con Moroni, el encuentro repetitivo, quedó débil y su padre lo envió a casa. Ni siquiera podía trepar la cerca, lo cual para un muchacho fuerte y vigoroso es interesante. Ahora nos dirigimos a algunas de las extensiones teológicas de esta percepción inicial de la primera visión, como el profeta les enseñó más tarde. El primer principio del Evangelio es conocer con certeza el carácter de Dios, dijo. Eso es más que decir que el primer principio es saber que Dios existe. No usa la palabra existencia en absoluto en este contexto. No se puede encontrar un solo argumento en José Smith a favor de la existencia de Dios. ¿Por qué no? Una respuesta, porque uno no comienza a discutir sobre la existencia de algo hasta que han surgido serias dudas. Los argumentos a favor de Dios son una especie de silbidos en la oscuridad. A falta de experiencia con Dios, los hombres han inventado argumentos para justificar la experiencia de la ausencia de Dios. Han construido una torre de Babel racional, desde la cual se consuelan diciendo, no hemos oído de Dios, pero aún debe estar allí. Pero José no estaba especulando. Estaba informando de su experiencia de primera mano. Los profetas siempre lo han hecho. Por otra parte, los filósofos han desplegado parte del mayor ingenio del mundo occidental para inventar argumentos que resultan ser engañosos e inválidos en favor de la existencia de Dios. No. El primer principio del Evangelio es conocer con certeza el carácter, la personalidad, los atributos, de Dios, y saber que podemos conversar con Él como un hombre conversa con otro. Ese es el testimonio de José Smith de principio a fin. Ahora está hablando de todos nosotros. Un hombre, una mujer, es el primer principio para cualquiera de nosotros. Ahí es donde comenzamos. Y para que no digamos, como a veces lo hacemos, pero su vida y experiencia extraordinarias están completamente más allá de las mías, debemos notar que José dijo en 1839, Dios no ha revelado nada a José, llamándose a sí mismo por su nombre, ni a los 12, que no se dará a conocer a todos los santos de los últimos días, tan pronto como estén preparados para recibirlo. Porque llegará el día en que nadie tendrá que decir a su prójimo, conoced al Señor, porque todos lo conocerán, los que queden, desde el más pequeño hasta el más grande. Nótese que todos lo conocerán es diferente de saber acerca de él. Ese mismo año, José pronunció un discurso maravilloso en el que expuso el capítulo 14 de Juan, ese magistral sermón del Maestro en el que dice, tened paciencia, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, haré morada con vosotros y con el Padre. Una y otra vez en el sermón, el profeta vuelve a dirigirnos ese sermón. Es como si dijera, no es suficiente que digáis, el hermano José está a cargo y él lo sabe. Debéis saberlo. Lo dice de 10 maneras diferentes, y luego, en la parte final, dice, cansad al Señor hasta que os bendiga. De vez en cuando oigo a la gente decir, bueno, no quiero exagerar. No quiero pedir cosas que no debo pedir. Por supuesto, como principio general que representa una sabiduría genuina y discernidora, no debemos pedir lo que no debemos buscar de Él. Pero cuando el Señor nos ha ordenado que pidamos, es apropiado. Esto se ilustra en la parábola del Salvador del juez injusto y la viuda importuna, que está precedida por la razón por la que fue dada, para mostrar que los hombres siempre deben orar y no desmayar. Hablaba de la viuda que repetidamente acudió al juez para defender su caso. Siempre se negó a escucharla. Pero como ella regresó tan a menudo, para librarse de ella para siempre, el juez dijo, está bien. Dale lo que quiere y termina con su clamor. Mi traducción es una paráfrasis burda de la parábola. Pero ¿cuál es el punto de la historia? ¿Por qué enseñaría el Salvador una parábola como esa? El punto es, oren y no desmayen, o, en las palabras de José Smith, cansad al Señor hasta que os bendiga. Hay lugares en las escrituras modernas donde el Señor manda a alguien que no ore más sobre un asunto en particular, donde dice, no me molestéis más. Pero en cada caso el contexto muestra que ya había dado la respuesta, y que está diciendo, por favor, aceptad un no o un sí como respuesta. Así es. Tenemos el privilegio de recapitular la experiencia del profeta. Eso me lleva a mi punto final. Muy a menudo nos atormenta no solo la pregunta de si hemos llegado lo suficientemente lejos en nuestra propia experiencia religiosa, sino también si podemos confiar en algunas cosas en las que hemos confiado anteriormente. Los ácidos nos corroen. A veces son las burlas de otras voces, pero a veces no son nada más profundo que nuestros propios pecados y debilidades,
y las traiciones a lo mejor de nosotros mismos. La duda surge naturalmente. El maestro le hizo una declaración extraña a Tomás. A Tomás se le clasifica como escéptico porque dijo lo que los demás habían dicho antes: creeré cuando, y solo cuando, vea. Según Lucas, los demás prácticamente se frotaron los ojos con incredulidad cuando vieron. Es una frase hermosa, pero de gozo no creían. ¿Qué significa eso? Que era demasiado bueno para ser verdad. En cuestión de días habían visto a su Señor crucificado, y ahora estaba ante ellos. Así que ellos también tenían dudas inminentes, como las tenía Tomás. Juan relata las extrañas palabras de Jesús: Tomás, porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A primera vista, esta afirmación parece dar prioridad a la conciencia de segunda mano o distante, casi como si la fe insostenible fuera más encomiable que la fe basada en el conocimiento de la vista. Creo que eso es un error. Lo que está implicado en la afirmación es el reconocimiento por parte del Señor y de sus profetas de que la más penetrante de las garantías, el único poder, incluso más allá de la vista, que puede quemar nuestras dudas y hacer que, por así decirlo, sea imposible que dejemos de creer, es el Espíritu Santo. Al registrar los sentimientos que tuvo al salir de Grove y en los días posteriores, Joseph dejó registrada esta frase: el Espíritu del Señor estaba conmigo, podía regocijarme con gran gozo y el Señor estaba conmigo, pero no pude encontrar a nadie que creyera en la visión celestial. Esta es una de las pocas ideas que da sobre lo que sucedió en su interior, a diferencia de lo que sucedió fuera de él en esa experiencia. Gozo, amor. Y sin duda. Otros, por supuesto, dudaron. Él no. El diablo es astuto con las estratagemas y con el sustituto satánico, pero una cosa que no puede falsificar es el testimonio y el poder del Espíritu Santo. Cuando eso está sobre nosotros, hay seguridad, y, repito, incluso mayor que la de la vista. Por supuesto, es posible tener ambas cosas, y eso es precisamente lo que tenía José Smith. Él vio, como explica una revelación posterior, no a través de la mente natural o carnal, sino con la espiritual. Vio con sus propios ojos, pero también estaba envuelto en ese poder radiante que ha sido comisionado para dar testimonio del Padre y del Hijo. Por lo tanto, sin tener visiones abiertas o extraordinarias, todos podemos tener la misma certeza gloriosa y glorificadora acerca de la realidad del Padre y del Hijo, y eso viene por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Para concluir, permítanme traer todo esto a una palabra de testimonio. A menudo nos enfrentamos en el mundo con aquellos que quieren creer en Dios sin creer en Dios. Están dispuestos a afirmar que hay algo, y esa es la palabra más fuerte que están dispuestos a usar, que hay algo ahí afuera que explica las cosas, un principio, una fuerza armónica o un misterio cósmico supremo. ¿Cuán rara vez se acepta el testimonio de que el Padre es a semejanza del Cristo? Una razón, y los santos de los últimos días pueden dar testimonio de ello, es que esos seres personales pueden intervenir en nuestra vida, cambiarla, dar mandamientos y consejos específicos, reprenderla, aprobarla o desaprobarla. Un Dios que está completamente distante no se mete en nuestro camino. Es poco probable que el profeta previera plenamente las consecuencias de su oración en Grove, y estoy seguro de que no lo hizo. En una ocasión dijo: si no me hubiera involucrado en esta obra y no hubiera sido llamado por Dios, me echaría atrás. Pero añadió, y esto demuestra su integridad: no puedo echarme atrás, no tengo ninguna duda de la verdad. Algunos hombres que no tienen ninguna duda de la verdad se han echado atrás, pero él no lo hizo. Desde la experiencia de Grove en adelante, durante toda su vida, conoció y dio la bienvenida al Padre y al Hijo, incluso, como se le mandó en 1829, si él fuera muerto. Fue fiel hasta la vida y hasta la muerte. Para usar la palabra que él volvió a revelar en nuestra generación, que sella el poder de su primera visitación y de las subsiguientes, cualquiera que tenga suficiente del Espíritu de Dios para saber que Dios vive y que Jesús es el Cristo, por ese mismo Espíritu será llevado a reconocer que uno de los profetas llamados por el Padre y el Hijo fue José Smith. Gracias por ver esta traducción al español de la conferencia clásica de Truman Madsen sobre José Smith, The First Vision and its Aftermath. Esta es la primera de las 8 conferencias que el profesor Madsen dio en la Semana de la Educación de la Universidad Brigham Young en 1978. Haga clic aquí para ver la próxima conferencia de esta serie. Por favor, haga clic en me gusta y suscríbase para recibir notificaciones sobre nuestro próximo video de la serie Conferencias Clásicas en Español.